Capítulo 21. Epílogo. Lutz, todos los clientes se han ido, dijo Mark. Tienes que darle un informe al maestro Beno, no. En ese momento, Lutz se dirigió a la oficina de Beno en la parte de atrás de la tienda. Necesitaba informarle cuánto habían ganado con el concierto de Harspiel. El dinero traído del concierto ascendió a un total de 12 oros grandes, 8 pequeños y 6 grandes de plata. El beneficio total superó los 10 grandes oros después de restar varios gastos. Lutz revisó los totales que él y Rosemine habían calculado, y el ojo de Beno se estremeció ante los números sorprendentemente altos. Ni siquiera Lutz había esperado que ganara tanto. Rosemine le había pedido que imprimiera más antes del concierto, pero él estaba tan seguro de que ya tenían suficiente que había retrasado la producción deliberadamente. Realmente no esperaba que todo el material se vendiera. A veces es bueno equivocarse, supongo. Suena como si tuviéramos que planear un segundo concierto, dijo Beno con la sonrisa confiada de alguien que planeaba ganar mucho dinero. Probablemente no habrá un segundo. El sumo sacerdote se enteró de que las ilustraciones se estaban vendiendo y se enfadó mucho con ella, explicó Lutz. El posterior gemido agónico de Beno le hizo dudar en explicar que Rosemine solo había sido descubierta porque imprimió el nombre de su taller en el reverso. Creo que le dijeron que nunca más vendiera mercancía como esa. Lady Rosemine le rogó que lo reconsiderara, incluso ofreciéndole una parte de los beneficios, pero él dijo que no necesitaba el dinero y se negó firmemente. Ferdinand ya tenía una fuente estable de ingresos como sacerdote en el templo, se le compensaba cada vez que ayudaba al archiduque o a la orden de caballeros a cumplir con sus deberes, y se le daba dinero cada vez que diseñaba o vendía una nueva herramienta mágica. Todo esto se sumaba a la riqueza que había heredado de su difunto padre. Para Ferdinand, una parte de los beneficios de las ilustraciones no era nada. No tenía ninguna necesidad de sufrir por las monedas sueltas. Los nobles sí que son algo, Puedes mostrarles más de 10 grandes oros de beneficio y aún así lo llamarán monedas de cambio, dijo Beno claramente impresionado. Pero Rosemine también era una noble, y había maldecido a todos los ricos del mundo después de oír a Ferdinand declarar eso. Lutz no estaba seguro de cómo responder. Pero en cualquier caso, maestro Beno, con tanto dinero, no deberíamos tener problemas en Hase, ¿verdad? Eso es lo que más le preocupaba a Lady Rosemine. Ingo y su esposa, dueños del taller de carpintería que Rosemine se encargaba exclusivamente de los negocios, vivían actualmente en el monasterio de Hase trabajando día tras día para asegurar que estuviera listo para los huérfanos. El propio padre de Lutz, Dave, también se dirigirá allí pronto, habiendo sido contactado por la compañía Gilberta. Incluso con la ayuda de los artesanos de Hase, Rosemine, Beno y Gustav no tenían suficiente gente en sus respectivos talleres, por lo que estaban reuniendo tantos carpinteros y constructores externos como podían. Es más que suficiente. Con este dinero podemos preparar las cosas mucho más rápido, dijo Beno con un firme asentimiento. Acabamos de terminar de llevar las necesidades diarias a Hase para que los artesanos puedan vivir allí mientras trabajan. Hay comida, leña y los materiales necesarios para hacer papel. No pasará mucho tiempo antes de que podamos llevar algunos sacerdotes grises y doncellas del santuario para hacer el lugar más habitable. ¿Cómo están las cosas en el extremo del templo? Lutz sacó y miró su díptico, en el que había escrito las palabras trabajadores seleccionados, entrenamiento iniciado, solicitud, preparativos de invierno, pegamento para cuero, y palos para el cabello. El templo ha terminado de seleccionar a los sacerdotes grises y doncellas del santuario para ir a Hase, y actualmente los están entrenando como cocineros y trabajadores del taller. Quieren que les avisemos una vez que hayamos fijado una fecha para llevarlos. También tengo una petición de Lady Rosemine. Le gustaría usar una parte de las donaciones recogidas en el concierto para los preparativos de invierno con la compañía Gilberta ayudando a carnicería y cosas así como hicimos el año pasado. Nadie vive cerca del monasterio de Hase, así que está considerando hacer pegamento de pieles allí. Habiendo recibido una petición de un noble, Beno asintió con una mueca. Bueno, nuestra alta y poderosa noble amiga nos ha dado una gran cantidad de dinero. También podría ayudar al templo con su preparación para el invierno. Con el asunto de los preparativos para el invierno resuelto, Lutz pasó con cierta vacilación al siguiente tema. Además, Lady Rosemine ha dicho que le gustaría pedir más palillos para el pelo y ha pedido que sigamos llevando a Tully a sus habitaciones. Tully no ha sido completamente educada en modales nobles, pero ¿qué piensa usted, maestro Beno? Era el trabajo de Beno decidir si podían seguir enviando a Tully, a la hija adoptiva del archiduque, como artesana de la compañía Gilberta. Reunirse una sola vez para una reunión era una cosa, pero las visitas regulares requerirían un comportamiento mucho mejor. Beno frunció el ceño y no respondió, así que Lutz presionó un poco más. Lady Rosemine ha dicho que ella sugiere fuertemente que continuemos enviando a Tully allí. Fuertemente. Está diciendo que conocer a un plebeyo no puede rechazar a un noble. Beno preguntó con una mueca. Pero Lutz podía empatizar con cómo se sentía Rosemine, así que tenía todo su apoyo esta vez. Creo que Lady Rosemine no quiere perder ninguna oportunidad que pueda tener de verla. La única vez que puede verla ahora es cuando recibe sus palillos para el cabello, y eso solo sucede una vez por temporada como máximo. Los pedidos de palillos de pelo hechos desde su casa en el castillo o el barrio noble tampoco cuentan, ya que Tully no puede ir a estos lugares por razones obvias. Lady Rosemine es consciente de todo esto. Sabía que su petición solo era factible cuando estaba en su despacho de la directora del orfanato. Además, Tully necesita un lugar para practicar sus modales como yo en el taller de Rosemine. Ella no puede practicar en casa, al igual que yo. Beno se puso a pensar por un momento y luego miró hacia arriba. Está bien, podemos llevarla con nosotros. Definitivamente necesita un lugar para practicar. Dile a Tully que considere esto como una oportunidad para mejorar sus modales y que no debe abrir la boca fuera del cuarto oculto. 2 días después, Lutz, Beno y Tully fueron al despacho de la directora del orfanato. Una vez que Beno hubo dado los saludos nobles estándar, Rosemine ordenó a los 3 que entraran en su habitación escondida junto a Gil y Damuel. Su aura se suavizó drásticamente en el momento en que entraron, y mientras miraba a Tully con los ojos llenos de nostalgia, no gritó su nombre. Tully también permaneció en silencio. El contrato mágico les prohibió dirigirse como familia, y Beno no le había dicho a Tully que aún podía hablar. Mientras los dos se miraban, Beno miró fijamente a Tully como un instructor. Tully, nadie te va a criticar por aflojar un poco en esta habitación, pero tienes que ser educada.
Tienes que aprender a interactuar con los nobles en algún lugar, así que considera este lugar como un lugar donde puedes desordenar un poco sin consecuencias. Tully asintió con la cabeza, una expresión seria en su cara. Había aprendido mucho sobre modales y habla en la última temporada en su ferviente intento de convertirse en una artesana lo suficientemente hábil para conocer a Rosemine, pero no era lo suficientemente buena para interactuar con seguridad con la mayoría de los nobles. Ni siquiera Lutz lo era, por lo que no podía ir al barrio noble. Rosemine, si quieres seguir haciendo que Tully entregue tus pedidos de palillos para el cabello, entonces ayúdala a aprender mientras esté aquí. Ella no está presentable al público en absoluto todavía. La expresión de Rosemine se tensó. Hizo un gran asentimiento y luego se giró para mirar a Tully al otro lado de la mesa. En ese momento, Tully nerviosamente sacó un paquete de tela de una caja de madera, lo abrió y luego puso los palos de pelo uno al lado del otro en la mesa. Rosemine levantó una mano para detenerla. No debes apresurarte, Tully. Relájate y tómate todo el tiempo que necesites. De hecho, permítame demostrarle cómo debe hacerse. Observa atentamente porque he sido enseñada por las experimentadas esposas de los archinobles, dijo Rosemine, devolviendo los palillos para el cabello a su caja antes de tirar de ella. Luego respiró profundamente y, una vez más, toda su aura pareció cambiar en un instante. Tocó la tapa de la caja con una sonrisa cálida y pacífica. Cada movimiento que hizo fue cuidadoso y preciso, pero sus pálidos dedos se movieron con una gracia increíble. Abrió lentamente la caja, siguiendo un ritmo practicado que atrajo la atención de todos y se centró en sus manos, luego sacó el contenido con ambas manos y desenterró la tela tan suavemente como un chorro de agua en movimiento. ¡Qué demonios! Nunca antes Lutz había visto movimientos tan elegantes. Todo lo que hacía era abrir una caja y sacar su contenido, pero lo hacía tan suavemente que él no había oído ni un ruido cuando bajó la tapa. La tela casi parecía desplegarse por sí sola, y las barras de pelo que ahora descansan en las pequeñas y blancas puntas de los dedos de Rosemine parecían más elegantes con solo estar en contacto con ella. Lutz acababa de ser testigo del impacto que podía tener la forma en que se trataba algo en lo que parecía de alta categoría, y fue tan impactante para él que sintió como si le hubieran golpeado en la cabeza. ¿Qué piensas? Rosemine preguntó. Lutz no tenía ninguna duda de que ella estaba en un nivel completamente diferente al suyo. Habían comenzado en el mismo punto, por supuesto, y Lutz incluso había estado trabajando duro para mejorar sus modales, pero todavía no estaba ni siquiera cerca de ella. Parecía imposible que ella pudiera haber crecido tanto en una sola temporada. Benno también parecía impresionado. Seguro que pareces un archinoble cuando haces eso. Debo decir que me sorprende que hayas aprendido tanto en tan poco tiempo. Incluso si tienes buenos maestros, no se consigue esa habilidad sin un montón de trabajo duro. Me imagino que ustedes dos ya pueden adivinar esto por su cuenta, pero arreglar sus movimientos así después de haber crecido haciendo otra cosa no es fácil. Estaba bastante desesperado por aprender ya que el sumo sacerdote me había ofrecido las llaves de la sala de libros como recompensa, dijo Rosemine con una sonrisa. Todo el mundo se rió un poco, pero ella había puesto un gran esfuerzo en sus estudios y los resultados lo hicieron evidente. Lutz necesitaría entrenarse tanto si quería convertirse en un comerciante capaz de hacer negocios con ella. Tully, intenta copiar lo que Lady Rosemine acaba de hacer, instruyó Benno. Tully comenzó a sacar los palitos de flores mientras hacía lo mejor para copiar lo que Rosemine había hecho, y aunque sus movimientos eran un poco rígidos, seguían siendo mucho mejores que los que había hecho momentos antes. Tener un ejemplo para tratar de replicar en su cabeza hizo una gran diferencia. Mientras tanto, Lutz cerró los ojos y trató de recordar cómo se habían movido los dedos de Rosemine. Repitió lo que había visto una y otra vez, tratando de quemar la imagen de sus elegantes dedos blancos en su cerebro. ¿Cuánto voy a necesitar practicar antes de poder moverme así? Pensó para sí mismo. Antes de que se diera cuenta, Tully había alineado todas las flores de colores de la mesa. Lady Rosemine, si desea un palillo de pelo ceremonial, entonces le sugeriría uno que use flores más grandes y extravagantes, dijo Benno, haciendo que Tully repitiera sus palabras. ¿Qué piensa de estas? Si las hacemos del color divino del otoño, y creo que le sentaría bien al cielo nocturno que es tu pelo. Lutz nunca había tenido a Benno como profesor de larga duración, ni había visto a Benno hacer negocios con clientes del barrio noble. Por esta razón, estaba totalmente concentrado en ver a Benno hacer negocios con Rosemine, su cliente noble. Gil hacía lo mismo. Una perspectiva válida. Prefiero las flores que se acercan más a este tamaño, pero me gustaría que sus pétalos se movieran como lo hicieron en el último palillo de pelo. Me alegra saber que le ha gustado. En ese caso, haremos flores de este tamaño en el color divino del otoño. En una conversación posterior, se pusieron de acuerdo en que la espiga de la flor era amarilla oscura y los pétalos amarillos claros, pero la forma en que se hablaban no se parecía en nada a la que Maine y Benno solían utilizar para discutir las cosas. Era un noble y humilde comerciante el que hablaba, y ambos ponían caras que Lutz no reconocía en absoluto. Solo entonces Lutz se dio cuenta de que Rosemine había estado relajada y despreocupada incluso fuera de la habitación oculta. Estaba seguro de que algún día podría alcanzarla, pero ahora sabía que estaba equivocado. Después de una sola temporada, Rosemine llevaba la cara de la hija adoptiva del archiduque. No sería fácil alcanzar su nivel en absoluto. ¿Y qué hay de las otras flores, Lady Rosemine? ¿Qué color le gustaría para ellas? Preguntó Benno, refiriéndose a las flores más pequeñas del palillo del pelo. Rosemine inclinó la cabeza y puso una mano en su mejilla, y luego miró a Tully con una sonrisa. Dado que se trata de un palillo de pelo de otoño, creo que sería lindo que hubiera adornos de frutas junto a las flores. Por favor, diseñe un adorno que recuerde a un abundante bosque otoñal. Parecía que esto era algo de lo que ya habían hablado cuando eran hermanas, ya que Tully simplemente asintió con la cabeza y escribió frutas de otoño en su díptico. Su escritura era todavía demasiado tosca para que cualquiera menos ella pudiera leer, pero dado que el año pasado ni siquiera sabía leer, era un progreso impresionante. Yo también estoy progresando, se preguntó Lutz. Pensó que lo había hecho. Todo el mundo decía que lo estaba. Pero, sin embargo, un sentimiento de inquietud se extendió por su pecho. Ni siquiera las grandes reservas de riqueza pueden garantizar la oportunidad de aprender a comportarse como un noble. La experiencia que estos jóvenes han adquirido hoy en día no tiene precio. Estoy seguro de que les ayudará enormemente en su crecimiento.
Lady Rosemine, le doy las gracias de todo corazón, dijo Beno, antes de arrodillarse a pesar de que estaban en la habitación oculta. Al ver eso, Lutz y Tully lo copiaron, arrodillándose de la misma manera. Rosemine había dicho antes que la gente no cambiaba tan fácilmente, e incluso Beno había afirmado que seguía siendo la misma persona por dentro. Pero incluso si eso era cierto, incluso si la gente seguía siendo la misma en el interior, Lutz podía sentir que se formaba una brecha más grande de lo que había esperado entre él y Rosemine. Había aflojado en su entrenamiento, asumiendo que ella no cambiaría tanto, pero durante ese tiempo ella se había alejado aún más de su alcance. Lutz podía sentir el sudor frío corriendo por su espalda. La cantidad de trabajo que he estado haciendo no va a cortarlo más, tengo que esforzarme aún más.